el asambleísta Virgilio Hernández. Muchas gracias, señor presidente, estimados y estimadas colegas asambleístas. Quiero, en el marco de los 10 minutos, empezar con dos reflexiones. La primera, señor presidente, desde hace algunos días, semanas ya, a los asambleístas cuando ingresamos al pleno se nos requisa. Creo que si bien esa puede ser una norma de seguridad, no es adecuada con la calidad que cada uno de los asambleístas tenemos. Le pido, por favor, que disponga la escolta de tal manera que se suspenda esa requisa. Le interrumpo. Recibí la misma queja del asambleísta Paco Moncayo y delante de él le llamé la atención a quien estaba encargado de la escolta, porque no estaba el principal. Si es que eso significa cambiar al jefe de la escolta, cuenten con ello. Es una falta de respeto que no tiene nada que ver con la presidencia. Les he dado instrucciones claras y precisas de que no vuelva a ocurrir. Les pido disculpas a nombre de la Asamblea, pero no ha sido una disposición de la presidencia. Luego, señor presidente, yo recibo de igual forma y espero que efectivamente las velas que se han encendido nos iluminen, pero que ojalá también sirvan como acto de contrición para todos aquellos que cuando tuvieron la oportunidad de remediar los problemas estratégicos energéticos del país no lo hicieron y ahora aprovechan esto a través de un acto mediático. Ojalá nos iluminen a todos efectivamente las velas que han encendido. Sobre el tema de la ley, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, yo quiero efectivamente iniciar mi intervención felicitando a la comisión y al mismo tiempo reconociendo que la comisión ha hecho esfuerzos importantes por transformar una ley que tenía serios problemas y que tenía un matiz antiobrero, antitrabajador público que se expresaba en las disposiciones que constaban en la ley. Creo que efectivamente se han hecho avances importantísimos y creo que aún precisamente se puede seguir mejorando y puliendo esa ley para que pueda responder, como aquí se ha señalado, efectivamente al espíritu constitucional. También haré llegar mis observaciones por escrito, pero quisiera centrar mi atención en tres aspectos más de carácter conceptual para que puedan ser considerados por la comisión que trata esta importante ley. La primera, ya el presidente de la Asamblea en una importante intervención hizo relación a algunos textos de la normativa constitucional. El 225 que define lo que comprende el sector público, el 229 que hace la definición de servidores públicos. Pero al mismo tiempo es importante considerar que no se puede tratar de establecer que el artículo 229 genera o da pie a que pueda constituirse una sola ley para que regule la actividad de los distintos servidores públicos, porque así como el 229 se refiere a la ley, también efectivamente el 349 garantiza que la carrera docente, el personal docente, tiene que hacerse a través de una ley que tiene que ser específica. No puede ser la misma ley de servidores públicos la que cobije al personal docente. Eso se ha señalado aquí y en eso hay coincidencia total. Tiene que ser una ley específica la que regule la carrera docente y el escalafón del magisterio. Y de igual forma, el artículo 239 de la Constitución garantiza que la ley, debe haber una ley que rija a los gobiernos autónomos y debe ser esa ley la que establezca las determinaciones fundamentales de esos gobiernos autónomos. Por lo tanto, ya ese es el segundo elemento al que yo quisiera referirme. Esta ley que ha recogido y ha tenido importantes innovaciones, sin embargo, sigue teniendo un problema central. Y el problema es efectivamente que es una ley centralista, que es una ley que no da cuenta de los principios que la propia Constitución establece. Es una ley que no da cuenta del artículo 238 de la Constitución, que señala que los gobiernos autónomos descentralizados tendrán autonomía política, es decir, que la autonomía de los gobiernos se garantiza porque son los propios órganos de decisión de estos gobiernos los que toman las decisiones respecto de lo que hacen y respecto de cómo cumplen con sus obligaciones. Pero la propia Constitución también nos dice
que tendrán autonomía administrativa, es decir, que se adoptan normas para garantizar los asuntos públicos que están bajo la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, y esto es importante, compañeras, compañeros de la comisión, que se recoja adecuadamente y que en ese sentido se revise las disposiciones de carácter centralista que no dan cuenta de las prerrogativas que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Solo para citar algunos ejemplos, el artículo 12 y 13 que habla del pluriempleo no considera lo planteado en el propio artículo 31 de la ley, que establece que cuando un servidor público va a ser candidato tiene que pedir licencia y si luego gana, esa licencia se le extiende mientras dure la función, pero no está obligado de ninguna manera a renunciar. Y es más, no se considera una disposición expresa de la Constitución que para el caso de haber sido electos para la Junta Parroquial se permite que puedan desempeñar su papel como miembros de la Junta Parroquial y al mismo tiempo puedan ser servidores públicos. No se considera esto que está expresamente determinado en la Constitución. Por lo tanto, es necesario revisar esas disposiciones del artículo 12, 13, compatibilizar con lo que la propia ley señala en el artículo 31. De igual forma, no es posible que en el artículo 27 de la ley tengamos o tengan que los gobiernos autónomos descentralizados pedirle permiso al ministro de Relaciones Laborales para cambiar el horario que además le permite atender de mejor manera a los ciudadanos de su propia jurisdicción. Eso es absolutamente absurdo. ¿Dónde queda la autonomía señalada en la Constitución? ¿Dónde queda la garantía de autonomía que la Constitución establece para los gobiernos autónomos descentralizados? Y de igual forma, ¿cómo puede ser que para tomar decisiones respecto de su ámbito concreto de acción, funciones como la función electoral, la función de transparencia y control social, la propia función legislativa, tengamos que pedirle permiso al ministro de Relaciones Laborales? Es decir, tenemos un superministro que finalmente nos rige y establece los marcos normativos para todas las funciones del Estado. Eso es equivocado. Esta ley tiene que ser una ley marco que defina. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, para evitar abusos, que defina los topes. Ningún alcalde, ninguna autoridad puede ganar más de tanto. Está bien, que defina algunos criterios generales, pero de ahí a plantear, por ejemplo, que se tenga que sujetar y que se tenga que emitir normas de instrumentos de desarrollo administrativo e institucional. ¿Cómo así? Los alcaldes, prefectos, quienes han sido electos por voluntad popular, tienen que pedirle permiso a un ministro para dictar las normas de desarrollo institucional de su propia organización. Eso viola el principio de autonomía. O lo planteado en el artículo 58, que le obliga a que las normas, los proyectos de estatuto y la normativa interna tengan que ser autorizados o sean atribuciones del ministro de Relaciones Laborales. Creo que en eso es fundamental poder reconcebir cómo está planteada esta ley. Creo que es fundamental recoger el principio de autonomía que señala la Constitución para los gobiernos autónomos descentralizados. De igual forma, ya señalé que aunque la creación de puestos no rige para los gobiernos autónomos descentralizados, tampoco es pertinente que eso sea aplicable a las otras funciones del Estado. Un elemento adicional, en esta ley se están planteando que los cambios administrativos pueden hacerse hasta por 10 meses, y es un avance respecto de la legislación actual, que solo permite por 2. Pero pensemos que especialmente en los gobiernos seccionales, los propios municipios o consejos provinciales han invertido en la capacitación de su personal. Tiene un minuto, señora asambleísta. Por lo tanto, es inadecuado que se han invertido, esto esté limitado. La autoridad debe decidir por cuánto tiempo se necesita, y esa persona tiene derecho a participar, ese trabajador, ese empleado público tiene derecho a que pueda ocupar funciones de dirección y que por encargo, obviamente, pero que se le mantenga su partido y se le mantenga su puesto. Finalmente, no me alcanzó el tiempo, pero quisiera decir que hay una serie de normas que tienen que mejorarse para garantizar el absoluto respeto al derecho de los trabajadores. Lo que está planteado en el artículo 6
No puede ser que si se nombra una autoridad y ya trabaja ahí su cónyuge, su conviviente o un familiar, tenga que renunciar ese trabajador. Eso no es adecuado, afecta a los derechos de los trabajadores. De igual forma, lo que está planteado en el artículo 52 sobre las causales de destitución. Terminó su tiempo, señora asambleísta. Y finalmente, con esto concluyo, hay que ver efectivamente, no como recurso humano ni capital humano, como talento humano, y hay que garantizar y respetar irrestrictamente el derecho de los trabajadores y de los empleados públicos. Muchas gracias, compañeros, compañeras.